Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Amós. Hoy estamos en capítulo 9 y vamos a terminar este estudio en el libro de Amós. Entonces, agarra sus Biblias por favor y ven conmigo en capítulo 9. Pero yo espero que este estudio en el libro de Amós ha sido de bendición para ustedes como ha sido para mí. La verdad es que he estado impresionado por la aplicación práctica para nosotros hoy en día de un campesino que se hizo profeta hace más que 2000 años. Lo que él tenía que decir al pueblo de Israel podemos poner en práctica hoy en día en la iglesia. Eso es increíble, eso es la palabra de Dios. En el estudio de hoy vamos a ver algunos paralelos, cosas paralelas, entre Israel y la iglesia. Porque pensando en la situación, ya sabemos que ya son más que 4 meses que las iglesias han estado cerradas. O algunos han abierto sus puertas, otros tuvieron que cerrar otra vez. Y no estoy hablando no nada más aquí en México, sino en todas partes del mundo. Ha sido un tema fuerte, algo difícil, y no es nada más las iglesias, sino los negocios, y ustedes saben, esto está impactando todo el mundo literalmente. Pero con nuestro enfoque en la iglesia y con la iglesia siendo cerrado tantos meses y en todo el mundo, quizás estás pensando, ¿se acabó la iglesia? ¿Eso es? ¿Ya no va a haber? Bueno, esta pregunta vamos a contestar hoy en el texto, en nuestro estudio. Pero estamos comenzando en Amós capítulo 9, versículo 1. Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcasen las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huye, ni quien escape. En el primer versículo vemos que el Señor está trayendo juicio sobre los lugares donde había idolatría y sobre las personas que practicaban la idolatría. Él quiere eliminar los dos, los lugares y las personas, porque las personas no o nunca se arrepintieron de sus pecados. Entonces viene el juicio. Y en versículos 2 y 3 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre de Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. En estos versículos vemos que no podemos escondernos de Dios. Pero piénsalo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la única razón que alguien quisiera esconderse de Dios? Solamente hay una posibilidad, es cuando hay pecado en la vida de uno. Es la única razón para que alguien iba o quiere esconderse de Dios. Y podemos regresar hasta el principio para ver esto. Porque en Génesis 3, ustedes saben la historia, Adán y Eva. Eva comió el fruto y lo compartió con su esposo, con Adán. Y dice en Génesis 3, versículo 8, que Adán y Eva, después de comer fruto, Adán y Eva estuvieron en el jardín y se escondieron de Dios, estuvieron escondidos de Dios. Y el versículo dice que tenían miedo. Piénsalo, porque es mucho mejor tener temor de Dios y no pecar, en lugar de tener miedo de Dios porque ya pecaste. ¿Ves la diferencia? Es casi la misma palabra. Estamos hablando de temor y tener miedo.
Pero si tenemos temor de Dios, vamos a huir del pecado, vamos a obedecer la palabra de Dios, para que no tenemos que caer en el pecado y luego tener miedo de Dios por lo que hicimos. Mejor que tememos a Dios. Y en versículo 4 dice: y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y los matará, y pondrá sobre ellos mis ojos para mal, y no para bien. Voy a brincar al versículo 8. Dice: he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré de toda la casa de Jacob, dice Jehová. En esos dos versículos, brinqué a versículos 5, 6 y 7 que habla del poder de Dios. Pero quiero llamar tu atención a versículo 4 y versículo 8, porque en esos dos versículos, los dos hacen referencia a los ojos de Dios. En versículo 4 dice: y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y en versículo 8 dice: he aquí los ojos de Jehová. ¿Recuerdas esta frase? Vamos a regresar a eso en un momento. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Entonces vemos esto y vemos que los ojos de Jehová, de Dios, están sobre los injustos. Pero esta frase, los ojos de Dios, me hizo recordar Segundo de Crónicas, capítulo 16. Y en Segundo de Crónicas 16 dice: porque los ojos de Jehová, la misma frase que vimos en Amós, pero con un diferente fin. Porque en Segundo de Crónicas 16 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces vemos aquí en Segundo de Crónicas, Dios está viendo a los justos. Y ya vimos en Amós que Dios está viendo los injustos o los no justos. Entonces, en otras palabras, Dios está viendo a todos, pero hay una diferencia. Vemos en Segundo de Crónicas que por los justos hay bendición. Dios va a mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él, los que siguen a Él como su Señor. Eso es lo que queremos. En Amós dice que los ojos de Jehová son sobre ellos, pero no para bien, sino para mal. Y en fin, para destruirlos, porque no se arrepintieron de sus pecados. Eso es el problema. Y siempre es el problema. Lo mismo, hace 2000 años hasta hoy en día. Y aún antes, como vimos, regresamos al principio en el jardín con Adán e Eva. El hombre no ha cambiado en todo ese tiempo. Pero vemos que hay bendición cuando andamos en la obediencia. Y también podemos recordar aquí que la desobediencia trae disciplina y trae consecuencias. Y si no arrepentimos de nuestro pecado, entonces trae juicio. No queremos recibir el juicio de Dios. Mucho mejor andar en la obediencia y recibir las bendiciones de Dios. Pero ya vimos que Dios está viendo a todos. Eso incluye a ti. Dios te está viendo. La pregunta es: ¿qué es lo que ve Dios? Cuando te ¿ve a alguien andando en la obediencia o ve a alguien andando en rebelión, en la desobediencia? Como vimos, muchísimo mejor andar en la obediencia y disfrutar las bendiciones de Dios. Siguiendo en el capítulo, en versículo 9, dice: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como
como se zarandea el grano en una criba, no cae un granito en la tierra. En este versículo vemos que Dios está trastornando a Israel. Pero ni el grano chiquito va a caer en el piso. La palabra zarandear aquí significa trastornar y literalmente refiere a trastornando a alguien que está dormido. Interesante porque hace varias semanas hicimos un estudio y ¿cómo se llama en español? Creo que puse el título El propósito de ser trastornado, algo así, algo parecido. Y te invito a buscarlo, es aquí en YouTube, nada más tienes que buscar más abajo porque fue hace varias semanas, un par de meses quizás. Pero fue un estudio sobre Hebreos 12 y el propósito que Dios tiene cuando nos está trastornando. Tiene un propósito, tiene un fin. Pero aquí vemos que Dios está trastornando a Israel. Y en el contexto de Amós, el propósito es para identificar y perseverar, sí creo, identificar y guardar los granos verdaderos. Y estamos hablando de la casa de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, en la misma manera, eso es algo que yo he sentido. Eso no estoy diciendo, eso es palabra de Dios, lo que voy a decir, pero eso es mi sentimiento. No me gusta la palabra sentimiento, pero eso es lo que veo, eso es mi interpretación de lo que está sucediendo hoy en día. Porque yo creo que hoy la iglesia, Dios está trastornando a su iglesia. Como lo hizo con Israel en el libro de Amós, yo creo que Dios está trastornando a su iglesia hoy en día. Porque como mencioné en el principio, las iglesias alrededor del mundo no es una cosa mexicana, no es una cosa Norteamérica, de los Estados Unidos y Canadá, sino es todo el mundo. Es en Perú, es en Hong Kong, es en Francia, en todo el mundo las iglesias, y no nada más las iglesias, los negocios también, pero estoy enfocado en las iglesias, están cerrados por causa de este virus, por esta enfermedad. Y por eso los creyentes ya no tienen todo listo para ellos cada domingo a las 10 o a las 11 o a la hora que vas a la iglesia, sino ahora es necesario que los cristianos busquen una manera para poder disfrutar y recibir las cosas que quizás nada más antes habían aprovechado, pero ahora no es posible, entonces requiere unas fuerzas. Toma un servicio dominical en mente y piensa en lo siguiente. Como antes, ¿qué hicimos? Llegamos a la iglesia y ¿qué hicimos primero? Normalmente cantamos, o oramos y luego cantamos. Pero ahora no tienes grupo de alabanza en la plataforma tocando las canciones, no tienes las letras ahí en la pantalla para ayudarte a saber cuáles son las palabras. Ahora, ¿sigues adorando al Señor en canción en esos tiempos? Yo espero que sí, pero ¿cuál es tu respuesta? Bueno, yo no canto, no toco un instrumento, no soy músico. No importa, yo tampoco. Pero hay muchos servicios en línea donde puedes bajar alabanzas gratuitamente y adorar al Señor. Te animo, hazlo parte de tu día, que sigas adorando al Señor en estos días. Después de la alabanza, las ofrendas, los diezmos. Sigues si estás trabajando o si tienes un ingreso. ¿Sigues siendo fieles con tus ingresos, apartando un diezmo, una ofrenda para la iglesia? Tengo noticias. La iglesia sigue teniendo gastos en esos días. El hecho que no hay servicio dominical no es decir que no hay ministerio sucediendo. Lo contrario, los pastores que yo conozco están más ocupados ahorita que antes, porque como no tienen
servicio domingo, tienen que hacer mucho más para poder alcanzar a la gente y poder ministrar a las personas. Entonces siguen estudiando, siguen trabajando, siguen dando enseñanzas y siguen ayudando a la comunidad. Hay muchas iglesias, incluso nosotros estamos apoyando familias en necesidad con despensas. Gracias a Dios que hemos podido hacer eso y queremos seguir haciéndolo. Eso no es una petición para ofrendas, es un reto para ti si estás siendo fiel con las cosas de Dios en medio de esta crisis. Entonces tenemos adoración, tenemos diezmos y la ofrenda. Tus niños, ¿estás enseñándolos en la palabra de Dios? Y ya no tienes escuela dominical donde puedes dejarlos por 1 hora y ahí van a aprender. Pero tengo noticias otra vez. Eso no es el propósito de escuela dominical. Sí, el propósito es enseñar e instruir a sus niños, pero es tu responsabilidad, si tienes niños en casa todavía o nietos, es tu responsabilidad a enseñarlos en las cosas de Dios y en la palabra de Dios. La escuela dominical de la iglesia solamente es un apoyo a lo que tú debes de estar haciendo. Y como papás, no nada más es nuestra responsabilidad a educar a nuestros niños, sino también es un privilegio poder ministrar y enseñar a tus hijos en el camino de Dios. Hazlo, aprovecha este tiempo en casa. También otro asunto, oración. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Estás en oración? ¿Estás orando con otras personas? O quizás no en persona como grupo, sino por internet. Nosotros tenemos una junta cada martes de oración virtual, cada quien en su casa, pero estamos conectados con la tecnología, gracias a Dios. Y yo conozco muchas iglesias haciendo eso. Conozco una persona que tiene un grupo en WhatsApp y ahí es un grupo de oración. Y ahí comparten sus peticiones y oran unos por otros por texto. Qué bello, qué maravilloso. ¿Qué estás haciendo en las oraciones? Y también tu propio estudio de la palabra, tu lectura de las escrituras. ¿Estás en la palabra todos los días? Estás viendo este video y me da mucho gusto. Estoy contento que estás viendo los videos que estamos subiendo. Pero espero que esto no es la única nutrición que recibes en la semana. Necesitas estar en la palabra, leyendo, escuchando la voz de Dios. Entonces, ya no puedes llegar un domingo y tener todo esto listo para ti, como para consumir, sino ya las cosas son diferentes y requiere acción, requiere esfuerzos, requiere compromiso en nuestra parte. Porque la iglesia verdadera va a seguir en estas cosas aun cuando las iglesias están cerradas. Quiero decir que la iglesia verdadera va a seguir adorando a su Señor, va a seguir apoyando misiones y iglesias con sus diezmos, reconociendo eso es parte de la adoración. Van a seguir instruyendo a sus niños, van a seguir en oración y van a seguir permanecer en la palabra de Dios. Pero tristemente, algunos van a estar trastornados y van a caer afuera. No sea uno de esas personas que se cae hacia afuera, sino sigue fiel en tu relación con Dios, sigue comprometido en tu relación con Dios. Esta crisis no es el tiempo para tener indiferencia al respecto a tu fe. Este tiempo no es el tiempo para ser flojo al respecto a tu fe. Y este tiempo no es el tiempo para ser apatético al respecto a tu fe. Tú sabes lo que quiero decir. Sino eso es el tiempo para seguir buscando al Señor aún más que en otra ocasión o otras ocasiones. Eso es el tiempo para estar más pegado con Dios. Lo necesitamos tanto.
y aún más hoy en día con las circunstancias, la manera que son. Versículo 10 dice, a espada morirá todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se secará ni nos alcanzará el mal. Eso es orgullo, la actitud de ellos. Y este versículo está muy fuerte. El contexto es diferente, pero con esta frase no me va a tocar. Me hace pensar en historias que he visto en las noticias de personas que no creían en el virus. O pensar en que era algo exagerado por el gobierno. O una, ¿cómo se llama? Complot, tipo, se me fue la palabra. Pero no creían en el virus. Y de repente lees la historia, ellos contrataron el virus. Y tristemente en algunos casos se murieron de esa cosa que dijeron, eso no me va a tocar, ni es real. Es real, tristemente está impactando a muchas personas. No sé arrogante, sino sé humilde y obedece las indicaciones de las autoridades. Regresando al texto, terminamos el capítulo viendo a Israel. Y me encanta la manera que termina este estudio en Amós, porque el capítulo comenzó con el juicio de Dios contra la gente que no se arrepintieron. Pero el capítulo y el libro termina con las bendiciones de Dios, con la gracia de Dios, sobre todo con las promesas de Dios a su pueblo Israel. Dice en versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y, perdón, mis ojos están mal, de veras, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Perdón. En versículo 11 estamos viendo que el templo en Jerusalén va a ser reedificado un día. Y eso es increíble. El templo, eso es algo en las noticias. Y están haciendo planes, están listos para construir, para comenzar la construcción. Simplemente están esperando derechos a la tierra. Y eso es el pleito más grande ahorita. Pero muy pronto Dios va a poder permitirles construir su templo. Y vemos que aquí que el reino de Dios sí va a estar establecido aquí en la tierra. En versículo 12 dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace eso. Aquí en versículo 12 vemos que los judíos y los gentiles van a ser parte del reino de Dios. Dijo Dios, yo lo haré, dijo Dios. Y lo hizo en la cruz, porque es por la fe en el sacrificio de Cristo, en su muerte y resurrección. Es por la fe en esto que los judíos, igual los gentiles, nosotros podemos recibir la salvación, podemos entrar y ser parte de su reino, del reino de Dios. En versículo 13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de la lluvia al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritarán. Eso es diciendo que Israel va a prosperar y va a prosperar abundantemente. Eso ya sucedió, o comenzó, eso comenzó y va a seguir sucediendo. Ahorita Israel exporta frutos y vegetales porque está tan fértil su tierra. Y también descubrieron gas natural en el mar Mediterráneo, en su territorio.
Y también es un lugar donde, bueno, tienen un negocio de turismo bastante impresionante porque gente de todas partes del mundo visita a Israel. Claro, no en esos días, pero normalmente visitan a Israel para ver los sitios hermosos. Y es hermoso, es increíble este país. Y también es un centro de tecnología. Tienen mucho tecnología ahí de primer nivel. Es como un Silicon Valley pequeño ahí en Medio Oriente. Entonces Israel está prosperando y van a seguir prosperando y van a prosperar más porque es la palabra de Dios. Y en versículo 14 dice Dios: y traeré el cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y habitarán y las habitarán. Dios está prometiendo aquí que Israel va a regresar a su tierra. Y eso sí sucedió en 1948. Israel fue en todas partes del mundo, pero no como nación. Y en este año 1948, Dios lo permitió que regresaran y se establezcan como país reconocido por todo el mundo. Eso es un milagro. Eso es una profecía completada no en nuestras vidas. Bueno, quizás algunos de ustedes nacieron antes de este año. Pero en nuestra generación, podemos decir, fue hace 71 años, creo, o 72 años. Entonces, eso es palabra de Dios siendo completo, siendo cumplido en nuestras vidas. Algo increíble. Y terminando en versículo 15 dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Qué hermosa promesa para Israel para terminar el libro de Amós. Porque las promesas de Dios van a ser cumplido 100%. Algunos creen que Dios ya se acabó con Israel. No es cierto. Lee el texto. Otros piensan que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. No es cierto. Lee el texto. Porque Dios guarda sus promesas a Israel y a nosotros. Hay un versículo en Josué 21:45 que me encanta. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Qué más puede decir? Toda la palabra de Dios es verdad. Y cuando Él hace una promesa, puedes contar, va a cumplir su promesa, su palabra. Entonces, ¿Dios se acabó con Israel? Para nada. La iglesia, nuestra pregunta en el principio, ¿se acabó la iglesia con todo lo que está sucediendo? Nunca. Porque Jesús mismo dijo en Mateo 16, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. ¿Es la era de la iglesia acabando? Yo creo que sí. No es decir que la iglesia se acabó, sino la era de la iglesia está acabando. Y eso quiere decir que muy pronto Cristo viene por su iglesia. Dijo Jesús en Juan 14, voy y preparar lugar para ustedes. Y si voy a regresar y voy a llevarlos a estar conmigo para siempre. Entonces tenemos esta promesa de Dios a nosotros, su iglesia, y podemos contar en esta promesa. Yo creo que va a ser muy pronto, viendo todo. Pero mientras, queremos estar listos para que cuando Cristo viene por nosotros. Pero mientras, hasta que esperamos este día glorioso, queremos ser fieles. Queremos seguir adorando a nuestro Señor. Aunque no podemos ir a un edificio domingo en la mañana, podemos adorar al Señor todos los días.
Queremos ser fieles con nuestras finanzas. Queremos permanecer en las oraciones y en la palabra de Dios. Y si tienes hijos en casa, quieres seguir instruyéndolos en la palabra de Dios. Porque cuando Cristo viene, no quiero que me encuentre dormido, espiritualmente hablando. No quiero que me encuentre desviado porque estoy flojo o no estoy poniendo atención o no me importa. Lo contrario, quiero que te encuentre fiel, haciendo la obra, andando dignamente con Él todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Esto terminó nuestro estudio. Yo sé que dije que voy a anunciar que sigue, y sí, lo voy a anunciar. Voy a ponerlo en un video especial. Va a ser un anuncio pequeño, 1 o 2 minutos, que voy a subir a YouTube. Entonces, sé pendiente buscando este video y pronto vamos a anunciar que sigue después de Amós. Pero todavía estamos en Filipenses. No hemos acabado con Filipenses, entonces voy a seguir subiendo. Sigue conectando y estudiando la palabra de Dios con nosotros. Que Dios les bendiga.